Hola y bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el espacio que FEAGRO ha creado en el Espacio Podcast para debatir desde la sensatez, conocer todos los puntos de vista de los agentes de la cadena de valor agroalimentaria y trabajar juntos por un sistema alimentario más sostenible. Nos gusta entender este podcast como el lugar para contaros la realidad del sector, tan complejo y diverso como apasionante. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos que debatir, puedes escribirnos a redaccion@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo con personas interesantísimas. Es la sostenibilidad social y ambiental del sector lácteo. Lo vamos a hacer de la mano de la Interprofesional Láctea ELAC, que es la organización que reúne a los productores y las industrias de la leche y sus derivados lácteos. Y todo ello en el marco de la campaña europea Cuenta con los productos lácteos europeos. Para profundizar en estos dos ámbitos de la sostenibilidad que junto con el económico dictan el futuro del sector, tenemos a dos expertos, Fernando Estellés y David Yáñez. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Gracias. Y también estamos con Juan Javier Ríos, que es periodista de FEAGRO y nuestro experto, entre otros sectores, del lácteo. Hola, Juanja. Hola, Laura, ¿qué tal? Pues, Juanja, la verdad es que vamos a empezar por ti, porque me gustaría pedirte que nos ayudes a centrar el debate de hoy. Frente a tanta información sesgada, no nos libramos, ¿no?, de lo llamado fake news y de la desinformación. Vamos a poner en cifras la relación del sector con el medio ambiente y cuál es su impacto en términos de empleo y de territorio. Pues vamos a ello, Laura. A ver, según un informe reciente de INLAC y del Instituto de Investigación Agroalimentaria IRTA, se estima que la producción de leche contribuye con apenas un 3% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La causa principal son los procesos del sistema digestivo propio de los rumiantes y de manejo de las deyecciones ganaderas. No obstante, esas emisiones han caído de forma notable durante la última década gracias a la mejora en los manejos o al uso de más tecnología. En la otra parte de la balanza pesa que la ganadería láctea ayuda a mantener los pastos, que son, como sabemos, un sumidero natural de carbono, y ese mismo pastoreo sirve para prevenir incendios. Además, es un sector con un importante impacto económico y social en todo el territorio. Solo una cifra, Laura. La ganadería y la industria láctea mantienen 60.000 empleos directos, la mayoría de ellos radicados en el medio rural. Es vida en el territorio. Ahora vamos a empezar a hablar con nuestros expertos. Fernando es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y subdirector del Departamento de Ciencia Animal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural. Y como experto y como investigador, ¿cómo valoras ese impacto del sector? Bueno, a ver, al final los números son los números y nos sale ese 3%, que parece que es poquito. Probablemente si consideramos todas las fases del proceso sea un poquito más alto, pero al final estamos dando de comer. Y comer tiene un impacto, quiero decir, es una de las cosas que es más difícil quitarnos, ¿no?, de nuestros hábitos. Y yo creo que esa es un poco la primera premisa que tenemos que tener en cuenta, que alimentar a la población tiene un impacto sobre los recursos del planeta y demás. Ahora viene el cómo y el realmente hasta dónde está llegando esto. Lo primero que siempre me gusta destacar es que las vacas, en este caso, o las ovejas también que están produciendo leche, o las cabras, son maravillas de la evolución. Son unas máquinas de reciclar estupendas que, en base a alimentarse de cosas que nosotros no nos podemos comer, están produciendo un alimento de altísima calidad, ¿no?, como es la leche, que todos sabemos que nutricionalmente es una pasada. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos que valorar. Animales que son capaces de restos de nuestra alimentación, o puede ser la paja y cosas así, transformarlas en un alimento bestial. Luego, además, un poco el servicio que están haciendo cuando están en pastoreo. Todos sabemos, y eso está demostradísimo, que cuando una zona de pastoreo está bien cuidada con los animales en las cargas ganaderas que hacen falta y demás, la conservación del ecosistema es bestial. El potencial para tener mayor biodiversidad es mucho más grande que un bosque completamente abandonado. Al final, si hacemos un buen manejo del suelo y de los animales, es un poco como tener los animales silvestres. No hay tanta diferencia entre la ganadería que tenemos en Tanzania con lo que hay al lado, ¿no?, del parque del Ngorongoro. Es muy parecido. Y yo creo que esas cosas hay que ponerlas en valor. Más allá, luego, además de, ¿no?, que estamos hablando del impacto social que tiene. O sea, esto es nuestra estructura de sociedad, de país. Está empezando a surgir, y entre este último año, ¿no?, toda la historia de la lamentable guerra de Ucrania, la soberanía alimentaria. Claro. Jolines. Es que la geoestratégica de la alimentación no es ninguna tontería, es que nos encontramos inermes ante una situación así. Mira, claro, la inflación, claro. Y tener la capacidad, la posibilidad de tener estos animales que están haciendo un servicio, obviamente que tienen un impacto como cualquier actividad humana,
pero que nos permiten dar de comer a nuestra población y tener cierta soberanía, wow, yo creo que es clave, ¿no? Aparte de mantener ese tejido rural y mantener viva nuestra población más allá de las grandes ciudades. Yo en eso siempre recuerdo a algunos agricultores y ganaderos que dicen eso de cuando llegas el fin de semana a tu casa del campo, te encanta que el campo esté estupendo, ¿no? Pues para estar estupendo hay que vivir en él y hay que trabajar en él, ¿no? David es doctor en veterinaria, es investigador científico del CSIC, ha liderado en España un estudio que ha permitido desarrollar el primer aditivo alimentario del mundo diseñado para rumiantes y el objetivo es reducir el metano que producen, ¿no? David, también, ¿cuál es tu primera reflexión en esta radiografía que estamos haciendo? A ver, buenas tardes. Sí, mi primera reflexión, la línea de lo que comentaba Fernando, es que toda actividad humana tiene un impacto. Movernos, vestirnos, alimentarnos también. Entonces ese 3-5% es así, está contabilizado, pero hay otro 97-95% que también hay que considerar. Entonces es importante que tengamos en cuenta el conjunto de la sociedad y no solo pongamos el foco en una de ellas. En relación a la sostenibilidad, como primera reflexión sí me gustaría resaltar que es un asunto complejo. Tú comentabas antes de los pilares sociales, medioambientales y económicos también. Por tanto, es algo que no es fácil de analizar. Existe, en mi opinión, bastante desinformación en cuanto a cómo funciona el campo. En España, en general, hay una falta de información y yo creo que eso se va viendo cada vez más en las generaciones que van saliendo. No se conoce bien cómo funciona el campo y eso es grave. Y después es importante también comentar que la sostenibilidad es un proceso continuo, es decir, un sistema no es sostenible o no sostenible, trabaja hacia la sostenibilidad y eso va a depender de muchos factores externos e internos. En el caso de la ganadería, por ejemplo, comentamos antes lo de la soberanía alimentaria. Existen muchos factores que varían según el contexto geopolítico. Ahora, por ejemplo, pues los precios de los insumos, de la alimentación del ganado es un asunto clave. Y eso ha cambiado radicalmente todos los sistemas de alimentación y cómo de sostenibles pueden ser ellos. Por tanto, la sostenibilidad es algo que va moviéndose, es un proceso continuo a la vez que complejo y conviene analizarlo con tranquilidad y no tratar de dar mensajes demasiado simplistas, porque simplificar lo complejo creo que nos lleva a todo ese engaño y puede también, yo creo que también puede engrandecer también todo el proceso de desinformación y falta de conocimiento que hay en el sector primario. Pero justo por eso la desinformación viene del análisis simplista de la situación, ¿no? Es muy preocupante que en realidad calan los mensajes que desinforman porque apelan a la emoción más simplista en vez del análisis complejo, ¿no? Totalmente, totalmente. Las cifras hay que analizarlas, hay que darlas, pero hay que interpretarlas también, porque dar una cifra puntual y no entrar en un análisis un poco más profundo, yo creo que puede ser un error. Y bueno, pues espero que por lo menos hoy podamos entrar un poco en esa reflexión y analizar un poco esas cifras que yo creo que puedan ayudar a por lo menos paliar esa parte de desinformación. Y una pregunta que me gustaría haceros a ambos, y es desde esta parte del mundo, ¿no?, de España, dentro de la Unión Europea, que se habla tanto de sostenibilidad con todas las políticas, ¿cómo de pioneros estamos siendo en la Unión Europea respecto a otras partes del mundo en este fomento de la sostenibilidad, que ya decimos que es muy amplia? Por ejemplo, Fernando, en el caso de bienestar animal, que también tiene mucha parte de sostenibilidad y de emisiones, y como ingeniero agrónomo que eres, ¿qué destacarías de esta parte de la sostenibilidad europea? A ver, desde luego la Unión Europea ha sido abanderada en muchas cosas para bien y para mal, porque cuando tú empiezas a romper lanzas, de vez en cuando te equivocas. Y esto, lógicamente, es una cosa que es un proceso de aprendizaje, pero desde luego el nivel que hay de exigencia o de reglamentación, o como queramos llamarlo, incluso de sensibilización social en la Unión Europea, y sobre todo desde que arrancó casi en los años 70, 60, no es extrapolable a lo que está pasando en otras regiones del mundo. O sea, somos auténtica referencia y la gente nos mira de reojo para ir aprendiendo y establecer sus propias normativas. Esto es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, más allá de la leche, en el sector cárnico, por ejemplo, importamos mucha carne de Argentina, Uruguay, estas cosas, y nos están mirando directamente de qué tenemos que hacer para cumplir vuestros estándares, que son increíbles. Y un poco pasa lo mismo con la mayoría de los productos. Entonces, es muy interesante cómo nos hemos convertido en la referencia, la punta de lanza, a veces incluso con mucho esfuerzo, con mucho coste por parte de la gente que más arrima el hombro, que son los ganaderos y agricultores, pero somos referencia en eso. Y ya no quiero hablar de emisiones. O sea, el tema de emisiones
es increíble también cómo hemos llevado la iniciativa, la inercia, casi diría desde el protocolo de Kioto, ¿no? Cuando arrancó en serio toda esta cuestión, cómo ha sido la Unión Europea la que más ha estado empujando, quizá porque en algunos países ha sido los primeros que se han visto con el agua al cuello, de decir, ostras, aquí los problemas de contaminación son importantes y los problemas de cambio climático, no sé, cuando piensas con los holandeses que suba un palmo el agua, se quedan sin medio país. Claro. Entonces, yo creo que ha sido un proceso de sensibilización y sobre todo, y aquí siendo un poco crítico, de que con el estómago lleno se piensa de otra forma. Y esto es clave. En Europa hemos sido la locomotora un poco industrial, más allá de Estados Unidos, y una vez tienes el estómago lleno ya te puedes empezar a dedicar a pensar en, bueno, pues vamos a ver que estén mejor, que impactemos menos y estas cosas. Y eso también es una cosa a tener en cuenta, porque exigimos mucho a los países en desarrollo, pero claro, los países en desarrollo cuando se dan la vuelta nos dicen, es que ¿cómo crecisteis vosotros? Claro. Y eso también es una cosa social de equidad que también tenemos que plantearlo. Pero bueno, en resumen, somos la punta de lanza para lo bueno y para lo malo, que yo creo que tiene muchas más cosas positivas. Y David, como veterinario en cuanto a seguridad alimentaria, también teniendo en cuenta que está el Pacto Verde Europeo, que es muy transversal y muy amplio, en ese sentido, ¿cómo estamos? A ver, pues en la misma línea, Europa es muy garantista, porque se lo puede permitir, pero también, pues, digamos que promueve iniciativas que después son seguidas por otras zonas del planeta. En cuanto a seguridad alimentaria y en concreto en ganadería, somos referencia desde el punto de vista legislativo, que al final es como tienen que permear ese tipo de decisiones, de visiones en el propio sector. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Europa fue la primera zona geográfica en la que se prohibió el uso de antibióticos como promotor del crecimiento. Es decir, no el uso de antibióticos para tratar enfermedades, sino el uso de antibióticos en alimentación animal para que los animales sean más productivos. Eso se prohibió en el año 2006. En Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda se sigue utilizando. Y eso ha sido muy importante porque eso, aparte de todo el barullo legislativo que ha supuesto, también ha supuesto un cambio en el manejo animal, porque esa dosificación de antibióticos a dosis muy bajas permitía ciertos manejos que ahora no son posibles. El sector se ha puesto las pilas y desde el año 2006 está trabajando en eso, y eso ha cambiado radicalmente el panorama de producción animal en toda Europa, incluida España. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo relacionado con los antibióticos. Los antibióticos o antimicrobianos se siguen utilizando para tratar animales enfermos, pero también, como tú decías, el Pacto Verde Europeo, que es un paquete de medidas que Europa puso encima de la mesa en el año 2019 para tratar de ser más sostenibles en el contexto que tenemos ahora, que es un contexto en el que tenemos una crisis climática y un problema de biodiversidad. Dentro de ese Pacto Verde Europeo existe uno de los paquetes, es de la granja a la mesa, que tiene unos objetivos muy ambiciosos. Es verdad que somos muy garantistas, muy ambiciosos, pero si no eres ambicioso no vas a avanzar, ¿no? Y uno de los objetivos que tenemos es reducir en el año 2030 el 50% el uso de antibióticos en animales, y eso ya se ha ido demostrando mediante informes de seguimiento de venta de antibióticos, que se ha conseguido un 47% del año 2011 a 2021 en el uso de antibióticos en animales en toda Europa, ¿no? Y esa cifra, la verdad es que se ve que es una tendencia clara, no es una cuestión coyuntural, sino que se está trabajando en eso. Y eso después tiene que permear en los países. Cada país tiene que tener su propia legislación. España, por ejemplo, pues tiene su propia legislación en cuanto al uso de antibióticos, tiene su propio panel de farmacovigilancia en el que tienen que formar parte las comunidades autónomas, los ganaderos, por supuesto, los que comercializan los antibióticos, los propios veterinarios. Por tanto, es un complejo que tiene que ponerse las pilas, como decía antes, para poder avanzar en este sentido. Así que, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, es verdad que Europa, y España participa de ello, es un ejemplo claro, desde el punto de vista no solo legislativo, sino que eso se ha trasladado al propio manejo. Si entramos en la leche, por ejemplo, que yo creo que es importante también resaltarlo, la salubridad, la seguridad que tenemos cuando consumimos productos lácteos, existe también un paquete de medidas para poder hacer un seguimiento de qué segura es la leche desde el punto de vista de residuos de antibióticos y otras sustancias no deseables, como pueden ser hormonas, o como pueden ser pesticidas, o como pueden ser también, por ejemplo, metales pesados, o la propia microbiología. Entonces, existe una legislación también puesta por parte de la Unión Europea, que ha seguido España, en el que ya se ha ido demostrando que
el residuo que queda en las muestras que se recogen de leche es mucho menor. ¿Eso cómo se consigue? Y volviendo un poco al papel que juegan los ganaderos, que yo creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? En la ganadería se recoge una muestra diaria del tanque de la leche de toda la ganadería, eso se le hace un análisis, pero mensualmente se recoge una muestra por animal. Tenemos un seguimiento de cada animal, de cuáles son sus parámetros en cuanto a no solo calidad de la leche desde el punto de vista nutritivo, sino desde el punto de vista de la propia salud del animal, en cuanto a células somáticas, microbiología, etcétera. Ese seguimiento tan exhaustivo es lo que nos permite que podamos tener esa seguridad alimentaria. No, es que estaba pensando, claro, cuando David estaba comentando el tema de la reducción de uso de antibióticos, claro, enseguida me he enlazado con la parte de bienestar animal que me preguntabas antes. ¿Por qué hemos reducido los antibióticos? No porque se haya prohibido, se haya intentado, que sí, pero los ganaderos son los que han hecho posible esto. ¿Y cómo lo han hecho? Oye, pues se han dado cuenta de que si el animal está mejor, lógicamente tiene menos probabilidad de caer en... Pero esto es como nos pasa a nosotros. Sí. ¿Cuándo nos sube la fiebre? Cuando estamos hasta arriba de estrés, cuando... Y es lo mismo, si el animal está tranquilo. Aquí hablamos de bienestar, que no es felicidad, que eso es otro concepto, ¿no? Pero el animal está tranquilo, está en buenas condiciones y demás. Oye, llega cualquier virus y tal y como llega, sus defensas funcionan. Y esto ha sido un cambio de paradigma bestial dentro de la ganadería, que la gente se ha dado cuenta de decir, ostras, espérate, que aquí ya no trabajamos a ser más productivos, a tener más animales, No. Vamos a tenerlos mejor porque a la larga esto está funcionando mucho mejor. Gastamos menos en antibiótico, tenemos mejores producciones, es más calidad, los animales están más a gusto. Ha sido un cambio increíble, y además es una transición muy rápida, creo yo, porque esto estamos hablando de los últimos 10-20 años. Muy rápida, cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas, que sabemos que en el mundo agro-ganadero cuesta dar estos pasos. Aquí ha habido una transformación increíble. Y sí, eso la importancia que esto tiene para la lucha contra la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que no sé si Europa también es líder en eso, ¿no? Por supuesto. Es que el plan de la granja a la mesa, reducir al 50% el uso de antimicrobianos, precisamente el objetivo es ese. El objetivo es no solo tener animales más sanos, sino que la cadena alimentaria sea más segura y que, por tanto, haya menos input de antibióticos en la cadena alimentaria y, por tanto, que haya menos posibilidad de que se desarrollen resistencias antimicrobianas. En el caso de la leche, por seguir un poco con el hilo de Fernando y del bienestar animal, el sector lácteo tiene una herramienta muy importante que la comentaba antes, que es que podemos recoger muestras de los animales diariamente si queremos. Y, por ejemplo, pues el seguimiento de lo que son las células somáticas, que son básicamente células que están en la leche, que muestran la salubridad que tiene el animal, porque fundamentalmente está compuesta por leucocitos, o sea, tiene relación con el sistema inmune del animal, pues ya se sabe cómo se puede relacionar esos contagios de células somáticas con el bienestar del animal. Y sabemos que si tenemos animales que están en condiciones de mejor salud, van a tener una longevidad mayor, por tanto, pues vamos a poder tenerlos en la explotación durante más tiempo, y eso vaya acompañado de un menor uso de antibióticos. Ese paradigma que está cambiando ahora, hace... yo creo que 15 años era impensable. Antes se trabajaba por la productividad, era más una ganadería, lo que se llama industrial, que es un concepto quizás un poco peligroso, pero sí es cierto que ahora el paradigma es muy distinto y tenemos herramientas para trabajar en ello. Pero ahí me surge una pregunta, que sé que es la del millón, pero entonces, ¿por qué se compra el mensaje distorsionado cuando no falso de nuestros animales tienen antibióticos y no los comáis porque os van a envenenar? Es que no lo puedo entender, o sea, por eso os lo pregunto con toda franqueza. ¿Por qué ese mensaje se compra si no es cierto? Porque hay muchos intereses que trabajan para que ese mensaje permee y ya sabemos que cuando una mentira se dice muchas veces, al final parece que es una verdad. Y hay que decirlo rotundamente. El uso de antibióticos en la ganadería ha descendido dramáticamente y eso está contabilizado. Los animales no reciben hormonas para producir más. Eso hay que decirlo, pero es que sigue habiendo mensajes ahí en la prensa que lo siguen diciendo. Entonces, eso no es cierto. Y además, ha salido ahora en febrero de 2023 ha salido un informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de la EFSA, en el que se está haciendo un seguimiento de muestras no solo de leche, sino también de carne, de todas las especies, de residuos de agentes contaminantes, entre ellos antimicrobianos. Ha descendido dramáticamente el porcentaje de muestras que siguen siendo positivas. Y en el caso de la leche es mucho, mucho menor. Por tanto, la evidencia está ahí. Y es una evidencia palpable y es una evidencia que tiene también, digamos, un soporte estadístico. Por tanto, ese mensaje hay que, digamos, luchar contra él diciendo cuáles son las cifras, pero hay que estar alerta porque es que ese mensaje sigue permeando. Bueno, es que yo en el momento de que tú dices eso es mentira y no te creen.
Es decir, dices, pero si no lo estoy diciendo yo, o sea, es que te puedo dar los datos, te puedo dar la estadística, da igual, o sea, les ha calado esa historia. ¿Cómo luchamos, Estás Fernando? comprado, ¿no? Esta es que estás comprado. Joder, pues si estuviera comprado, ojalá estuviera comprado, vamos, que viviría mucho más desahogado. No, yo creo que es una cuestión social, ¿no? Sociológica para estudiar. ¿Por qué nos gusta tanto el morbo y llevar la contraria? Pero esto pasa, ¿no? Cuando ves las noticias, cuanto más morbosa, más clickbait y más llama la atención y más pasan estas cosas. Entonces, al final, el decir cosas que nos tranquilizan o que dime aquí no hay noticia, claro, porque ya no se utiliza y no es peligroso tomar leche, pues vende menos. Ya. Y eso es una cuestión sociológica que es preocupante, ¿eh? Pero me pasa a mí con mis alumnos de tercero, de cuarto de carrera de agrónomos, que les tienes que explicar y dicen, no, pues si no hay antibióticos. No, pero es que, hostia, tío, si tú estás metido en esto. Claro. Entonces, es una cuestión... Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es cosas como esta. Claro, claro. Explicarlo claro. y llegar a la mayor gente posible y que se conozca y hacer de martillo pilón. Sí, gota china. Yo en tal eso cual. os confieso que gota china hasta que nos entiendan nuestra posición. Yo no pretendo que el de enfrente opine como nosotros. No. Lo que pretendo es que tome una decisión de opinión basada en hechos, no basado en mentiras, ¿no? Eso es. La siguiente pregunta que os quería hacer, ambos sois del Comité de Sostenibilidad de ILAC, estuvimos hace muy poco en un encuentro de la ECOC sobre sostenibilidad y en un momento determinado se puso el foco en el consumidor. ¿Cómo podemos ayudarles desde medios, universidades, investigadores, los productores, la industria? ¿Cómo podemos ayudar a que el consumidor haga un acto responsable y sostenible de compra? Porque si todos son sostenibles, pero llega el consumidor y no es sostenible, se nos ha caído todo el chiringuito. Entonces, ¿cómo hacemos que sean sostenibles los consumidores, Fernando? Al final es el consumidor el que tira de la cuerda y el que elige y el que toma las decisiones, y eso es clave. Y yo lo que veo, y un poco en línea con lo que decía antes David, es que hay grandísima desinformación por parte del consumidor. El consumidor no sabe lo que hay, no sabe cómo se produce, porque no tiene interés o porque, y aquí voy a dar un tirón de oreja tanto a INLAC como se lo he dado públicamente a otras interprofesionales, porque yo creo que durante un tiempo, cuando esto se ponía feo y empezaban a hablar mal, es como decir, bueno, voy a apartarme, me pongo un poco de perfil y a ver qué pasa. Y de repente llega alguien, saca unas imágenes de un lazareto de cerdos y se arma la de Dios. Y ante esto yo creo que, joder, es que yo estoy harto de pisar granjas y es una auténtica maravilla. Sí. Desde luego que siempre hay gente que debería estar en la cárcel. Estoy convencido, en todas partes. Igual que en cualquier ámbito social. En cualquier ámbito de nuestra yo sociedad. invitaría a que se abriera más la posibilidad de que la gente se asomara a una granja. Y charlara un rato, ya no solo con el ganadero, con el dueño, sino muchas veces con la persona que está trabajando allí. Y cuál es su sensibilidad para con los animales, porque es increíble. O sea, yo he visto gente llorar porque hay un problema, porque un animal se pone enfermo y se le saltan las lágrimas. Joder, no, y luego tenemos que comernos la historia de que... Bueno, Sí, entonces, yo creo que tenemos que hacer muchísimo más esfuerzo en comunicar, en abrirnos, en hacernos transparentes, porque además ese tipo de ejercicios son los que luego dices, yo no tengo nada que ocultar. ¿Dónde quieres buscarme las cosquillas si lo tienes todo abierto? Si te explicamos lo que necesites. Entonces, tenemos que hacer una labor de divulgación como esta, precisamente, y como muchas otras, salir también de nuestros laboratorios, ¿no? Que nos gusta mucho estar en nuestro pequeño sitio cómodos, nosotros como parte de la ciencia de la universidad, salir a la calle y explicárselo a la gente. Yo he dado charlas en el gimnasio, de explicar a la gente, oye, mira, ¿cómo se produce? Sí. Bueno, me parece que es lo que toca, ¿no? Yo creo que hay dos capas. La capa que comenta Fernando, es decir, tanto los medios de comunicación como el propio sector, y tanto industrial como académico, tienen que hacer un esfuerzo para comunicar mejor y abrir las puertas y dar los datos. Nosotros somos los primeros que cuando identificamos qué problemas levantamos la mano y lo decimos, porque ese es nuestro trabajo también. Pero después yo creo que hay otra capa, mirando un poco más a largo plazo, que es la de educación. Claro. Y ahí hay que hacer un trabajo tremendo, porque parte de la desinformación, como decía antes, que hay en cuanto al sector agrario, al consumo de alimentos de origen animal o de cualquier tipo, está permeando mucho más también en las nuevas generaciones. Y yo creo que eso es muy peligroso. El otro día yo estaba en el colegio de mi hija y me hicieron una entrevista como investigador, ¿no? Y yo le hacía preguntas sobre la producción de leche en caprino, en vacuno. Y yo vivo en un pueblo al lado de la Alpujarra, ¿eh? Y
había niños que no lo sabían. Ya. No lo sabían. Y entonces su referencia quizás es lo que se dice en la tele o lo que dicen alguien en un bar durante una conversación, pero les falta una educación tremenda. Entonces yo creo que en los planes de estudio a esas edades tiene que haber también una parte de educación agraria. Si no conocemos el campo, Hombre. bueno, y eso estoy hablando de los críos de compañeros de mi hija que viven en un pueblo de 400 habitantes. Los que vivan en una urbe, Sí. pues ya ni te cuento. La leche es del Tetrabric, seamos Entonces, realistas. O sea Entonces, que- esa doble capa, yo creo que, por supuesto, la capa superior en cuanto a ser lo más transparente posible, a mostrar cómo funciona el sector, enorgullecernos de lo que ha mejorado y identificar lo que todavía queda por mejorar. Yo creo que eso es clave, pero la capa inferior de educación a nivel país yo creo que es esencial. Quizás también importante esa estrategia de comunicación, ¿no? Que decía Fernando, de a lo mejor menos defensiva y un poquito más ofensiva, Por ¿no? supuesto, Pero por supuesto. vas al ataque, ¿no? Pero sin ataque, quiero decir, simplemente decir, Bueno. ¿qué necesitáis saber? Yo te voy a explicar cómo es. ¿Qué necesitas saber? Pregúntame lo que sea. Yo te lo voy a dar, te lo voy a explicar. Y como dice David, siendo muy honestos. O sea, la honestidad creo que aquí es la clave para seguir hacia adelante. Identificar, mira, en esto nos habíamos equivocado y lo estamos cambiando y hemos detectado este problema y lo estamos cambiando, pero esto lo hacemos así y lo hacemos bien y lo hacemos conforme a tal, incluso mejor de lo que exige la norma. Sí, y en eso yo creo que también es importante. El sector académico yo creo que en parte lo hemos entendido porque cada uno trabajamos, como decía Fernando, en nuestra propia parcela y a veces hay que tener una visión un poco más holística, más general. Y el sector académico ya está trabajando y estamos colaborando en entendernos nosotros, el que trabaja más en la parte de ingeniería, el que trabaja más en la parte de alimentación, para poder dar respuesta a la necesidad que tiene el sector y el sector público también. Es decir, cuando ellos quieren saber cómo funcionan ciertas cosas, que nos llamen a nosotros y que nosotros podamos dar respuesta a eso. Porque al final el mensaje que hay que dar tiene que ser un mensaje que sea relativamente claro, no simplista, como decíamos antes, no pero puede ser que simplista, que sea comprensible. pero que sea comprensible. Claro. Entonces, yo puedo explicar muy bien cómo funciona la digestión en un rumiante, pero es que no todo es la digestión de un rumiante, son muchas más cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que trabajar en esa colaboración académica junto con el sector, porque el mensaje va a ser mucho más claro y podemos trabajar más para luchar contra esa desinformación, seguro. Me gustaría preguntaros por el papel de la tecnología en todo esto, pero además no solo la tecnología enfocada a la producción y la industria, sino incluso a los consumidores. Es decir, ¿cómo podemos coger todas esas herramientas tecnológicas para lograr los objetivos que estamos planteándonos? ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Lo veo ilusionante, maravilloso y vamos, estoy absolutamente metido en este ámbito desde que descubrí las posibilidades. Si te digo que prácticamente todas las vacas de leche que hay en España llevan una especie de relojito como este, ¿no? El otro día lo hablaba, decía, es el Garmin de las cabras, de las vacas, que te dice cómo han descansado, cómo están, tal. Esa información es oro. Y ahora mismo está totalmente disponible, ya aparte de lo que decía David, ¿no? Que estamos midiendo en continuo cuánta leche produce, qué calidad tiene esa leche, que si tiene algún problema, ¿no? Lo sabemos. Toda esa tecnología tiene un potencial enorme para a la larga decirnos qué ha pasado con el producto que yo estoy comprando. Es decir, que yo pueda escanear ese Tetrabric y de ahí salga una información de, mira, esta leche viene de estas ganaderías y este es el historial de las vacas. Eso lo podemos hacer ya, eso es un blockchain. Es decir, todas estas cosas que nos parecían una locura, los tenemos encima de la mesa. La tecnología tiene un papel ahora mismo de acompañamiento maravilloso. Y ya no decir cómo ha mejorado la tecnología dentro de las granjas en sí. Claro. Cómo ha ayudado a la tecnología a mantener las cadenas del frío, todas estas cosas, todo controlado, todo monitorizado, que da seguridad alimentaria y nos da, ¿no?, la seguridad de que los animales han estado en condiciones y demás. O sea que es un potencial muy, muy grande que creo que estamos empezando a rascar. Y luego, la otra cosa que es sorprendente quizá es la cantidad de tecnología que hay en las granjas a día de hoy, ¿no? Que vemos el mundo del campo y la ganadería y como aquel, y cuando te dicen que no, que las vacas que están allá en medio del monte llevan un GPS para decirte dónde están. Y cosas de estas llaman mucho la atención. ¿Te acuerdas, Juanja, de las sondas para cuando la vaca va a se pone de parto para poder ir a atenderla directamente donde está, ¿no? La tecnología, además, sí, bueno, solo por apuntar un par de cosas con relación a la tecnología, es que ha mejorado sustancialmente la vida del ganadero también. Claro. Que también es muy importante para la sostenibilidad. Si pensamos cómo se ordeñaban las vacas hace 30 años y cómo se ordeñan ahora, pues imaginaros, no solo ha ayudado a mantener la calidad de la leche, sino a que, pues, que el ganadero pues trabaje menos horas, se tenga que agachar menos, por supuesto que la leche esté mucho más limpia. Si veis los robots de ordeño que hay ahora mismo en muchas ganaderías,
es increíble. Y el seguimiento que hay continuo de la leche de cada animal diario es increíble. La tecnología ahí ha mejorado mucho. En la alimentación también. Ahora podemos saber cuál es la calidad de la dieta al minuto. La podemos preparar, podemos evaluar variaciones que existen, podemos ver cuánto ha comido cada animal en algunas granjas. Todo eso ha ayudado sustancialmente a la vida del ganadero. Y después la parte del consumidor, claro, se nos olvida que asumimos que la leche que llega o el yogur o el queso que llega al supermercado pues está libre de muchas cosas, y eso es consecuencia de un avance tecnológico tremendo en toda la cadena de análisis microbiológico, por ejemplo, que antes no existía. Y enfocándonos en la sostenibilidad social, cambiando un poquito el foco y por el conocimiento que tenéis, ¿qué importancia tiene la ganadería láctea y la industria para asentar y fijar población en el territorio? Por ejemplo, David, por el conocimiento que tiene, ¿no?, como veterinario. Pues es tremenda. Es que si piensas la cantidad o las zonas geográficas que no existirían si no estuviese la ganadería, habría pueblos o zonas geográficas que estarían vacías. Podemos poner el ejemplo del Valle de los Pedroches, por ejemplo, ¿no? que es una zona que es muy bonita, que tiene cierta industria, pero la industria fundamental es la ganadera. Y es una industria que crea riqueza, pero que asienta personal en el territorio. Y hay centros de innovación en el Valle de los Pedroches para trabajar sobre los productos ganaderos. Y eso hace pues que la gente más joven, que sale sus estudios, pues también pueda especializarse y trabajar en esas zonas. Eso es esencial porque antes comparábamos un poco el mundo urbano y el mundo, digamos, de la urbe, pero es que si no existiese la ganadería, pues habría muchas zonas de España que serían totalmente distintas. Y después nos gusta salir el fin de semana a los que viven en la ciudad, ver el campo como está, pero eso es un trabajo continuo, de lunes a domingo. Y eso solo lo hacen los ganaderos y los agricultores, claro. ¿Cómo lo ves, David? Bueno, quiero decir, el concepto es el mismo. Yo tengo la suerte de que mi familia política y mi mujer son asturianos. Plantéate lo que sería la vida y el ecosistema en Asturias si no tuviéramos la ganadería. Por decir una región, ¿no?, muy, muy icónica. En la conservación que hacen de todo el ecosistema para que luego el turismo rural, que también tiene una importancia grande, vaya allí y diga, ostras, esto es chulo, y esto está mantenido, y esto existe, ¿no? Y tengo un pueblecito con un queso artesano, tengo un pueblecito con tal. Eso funciona porque hay ganadería, y es fundamental que esto exista, ganadería y agricultura. Es decir, la capacidad que tiene de vertebrar esto es increíble. ¿Cómo son capaces esta gente de mantener vivas todas las zonas, que son muchísimas más de las que nos imaginamos? Y muchas veces se nos olvida, ¿eh? Porque claro, los que vivimos en las ciudades, pues nos olvidamos mucho de, ¿no? Y cuando sale, pero nos gusta esa miel, ¿no? Ir a comprar la miel, ir a comprar el queso, ir a comprar, es que esto lo he comprado así, es artesano del pueblo de no sé quién. Sí. Pues para eso tiene que existir, y que exista eso tiene muchas implicaciones. Y los pueblos desaparecerían, o sea, la mayor parte de los pueblos, pero ojo, no muy pequeños, pequeños, claro, medianos y cada vez más. Sí. Y a las ciudades hay que darles de comer. Y tenemos dos opciones. O seguimos manteniendo ese tejido que nos dé la soberanía alimentaria, o empezamos a depender de alimentos de fuera y a ver qué pasa. Y que no sabemos además cómo se han hecho, y sobre todo no sabemos también la sostenibilidad social con la que se han hecho, que tan importante es que el alimento venga sano como que la persona que lo ha producido no esté en términos de esclavitud. Correcto. Es decir, que no es solo que me llegue con o sin antibióticos o no con una cosa u otra, es que a lo mejor la persona que hace que tú lo puedas comprar a un precio tan barato por debajo de los precios de coste es porque lo han hecho personas que no tienen un solo derecho social en su país, ¿no? Por supuesto, es que lo comentábamos al principio, el análisis de sostenibilidad tiene tres patas, y la parte social, hay especialistas que trabajan en eso y analizan parámetros como pueden ser pues días libres de la gente que trabaja en las ganaderías, cuestiones salariales, cuestiones de derechos, desplazamientos, trabajos en épocas de mucho calor o de mucho frío, etcétera. Y eso, bueno, pues a veces es difícil verlo, pero está ahí, y hay que tenerlo en cuenta, porque si queremos que esa ganadería, tal y como la concebimos ahora, siga mejorando, es tan importante como la propia sostenibilidad económica y como, por supuesto, el impacto ambiental. Incluso otra cosa que, claro, me acabo de acordar, tenemos muy reciente el Día de la Mujer. En la ganadería yo no he visto nunca diferencia entre hombre y mujer. Es exactamente igual y trabaja todo el mundo igual y no hay ningún tipo de consideración, y la voz es exactamente la misma de la experiencia que tengo yo. Joder, creo que eso también es algo, ¿no? Socialmente, claro,
Evidentemente tiene peso. O sea, el techo de cristal ganadero, de verdad que yo no lo he visto nunca, no, creo que no existe. Y es algo que también hay que darle un valor añadido. Por desgracia nos hemos quedado ya sin tiempo, pero os quiero hacer una pregunta para rematar. Yo me estaría horas, dado como nos gusta en FAgro hablar de todos estos temas. Siempre cuando luchamos contra la desinformación desde FAgro siempre decimos, hay que darle la voz al científico y al experto. Entonces, os tengo aquí, al científico y al experto. Necesito que nos pongáis los deberes de este año. ¿Qué deberes le ponéis al sector y a los medios y a los propios investigadores? A ver, habría muchas cosas, por supuesto. Aparte de que han mejorado muchos parámetros, hay todavía parámetros en cuanto a impacto ambiental, en cuanto a la propia seguridad alimentaria, en cuanto a bienestar animal, que tienen que mejorar. Hablamos antes de las células somáticas, por ejemplo, en leche de vacas. Las vacas todavía tienen un margen de mejora muy amplio en cuanto al número de lactaciones que pueden estar en las granjas. Eso es un ejemplo nada más. Esa información... yo creo que el sector tiene que seguir recogiéndola y seguir analizándola con los expertos y seguir proyectándola hacia la sociedad. Si no hacemos ese ejercicio, yo creo que la estrategia va a ser equivocada porque contribuimos de nuevo a esa desinformación. Y después, yo creo que también ahora, por ejemplo, tenemos ayuda para el tema de la transición de resiliencia ecológica y la digitalización. Hay que aprovechar al máximo ese tipo de recursos porque, como decía Fernando anteriormente, tenemos un potencial tecnológico tremendo, pero ese potencial tecnológico hay que ponerlo al servicio del ganadero. Y si no lo ponemos, si no facilitamos que eso sea así, porque potencialmente está ya y las herramientas no solo tecnológicas sino también de software están, pero queda todavía un camino muy grande, sobre todo en determinados tipos de ganaderías. La ganadería que quizás está más tecnificada, como puede ser la de leche en vacuno, pues va por delante, pero están los pequeños rumiantes, está la oveja, está la cabra. Esos son sectores que van un poco por detrás y por tanto hay que apoyarlos más. Yo creo que el mensaje sería fundamentalmente que si no trabaja todos los pilares, digamos, del sector, incluyendo al académico, al investigador, de la mano, no va a ser difícil avanzar. Y, por supuesto, ser transparente y tener espíritu crítico, porque si no también va a ser difícil avanzar. La verdad es que es un buen resumen, ¿no? Pero a la hora de poner deberes, la verdad es que pese a ser docente me cuesta y no me gusta nunca poner deberes. Pero sí que creo que tirando lo primero la piedra a nuestro tejado, como investigadores, como científicos, como academia, hay que salir a la calle. Sí. Hay que llenarse de barro. Hay que meter los pies en la calle y primero estar de mano a mano con el ganadero, que eso ya lo estamos haciendo la gran mayoría, y luego empezar a contar a la gente. Y a contar a la gente en los foros más inéditos y más fáciles y simplemente en conversaciones normales, ser capaces de explicar las cosas. Con eso también creo que es otro de los puntos claves, darle valor a esta gente y al campo. Hay que dar valor. Ahora mismo está súper denostado. Hay poco interés, pues vamos a darle el valor, vamos a explicar por qué es importante, por qué es estratégico. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, desde nuestro punto de vista, dar un pasito hacia afuera. A nivel de productores, seguir trabajando como están haciendo. Es curioso porque siempre protestan, siempre, como todos protestamos, ¿no? Cuando nos ponen una ley nueva, cuando nos ponen, joder, es que ahora no puedo aparcar en el centro, es que... Pero es increíble la capacidad de adaptación que tienen. Que sigan así, que sigan empujando, que sigan facilitando el relevo generacional, que es otra de las claves que hay que manejar y que sigan empujando. Y la industria que los apoye. La industria tiene que apoyarlos y tiene que hacer este tipo de actuaciones, de explicar, de abrir, ¿no? Esa capa que decía David antes, que también que se encarguen ellos de empujarla, pero siempre de la mano del productor. Sin productor no vamos a ningún lado y socialmente es muy importante que esta gente crezca. Cuanto más crezcan los productores, más va a crecer la industria. Eso hay que empujarlo también. Pues Fernando, David, muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Para mí sé que para Juanja también es un honor que se hable de ética, de transparencia, de espíritu crítico, de respeto, de apoyo, ¿no? Que son términos que yo creo que se relacionan completamente con el lácteo. Gracias, Juanja, porque nos has ayudado a centrar este debate y a vosotros no dejéis de visitarnos. Estamos en www.feagro.com y venid a nuestros puntos de encuentro de FEAGRO, porque son el lugar de todos.